Buenos días compañeros, hoy continuando con el avance de la materia vamos a empezar el tema de los algoritmos greedy o también conocido como algoritmos voraces. Bueno, en primer lugar vamos a definir a qué nos referimos con algoritmos greedy o codiciosos también se les llama, tienen varios denominativos. Y bueno, para poder entender los algoritmos greedy lo veremos con un ejemplo y con el ejemplo del libro. Por ejemplo, aquí dice que cuando nosotros jugamos ajedrez, al momento de hacer un movimiento, entonces nosotros también pensamos en las repercusiones que va a tener hacer ese movimiento. No solamente hacemos ese movimiento para comer alguna pieza del oponente, por así decirlo. Entonces siempre pensamos un poco más adelante para ver qué repercusiones nos podría traer. Pero sin embargo, en el juego del tenis o voleibol, lo único que nos interesa es que la pelota no toque el suelo, ¿no ve? Y si es que hay la posibilidad de que toque, entonces nosotros de cualquier forma, no importa cómo, tenemos que desviarla hacia el campo del oponente. Entonces, en ese caso, la acción que nosotros tomamos es única, que es simplemente evitar que toque el suelo. Pero no importa después hacia dónde va en su campo del oponente la pelota. Solamente nos importa que nosotros hayamos despejado la pelota. Entonces, en este caso, en el juego del tenis se utilizaría un algoritmo greedy. ¿Por qué? Porque nuestra acción que hacemos en un momento está basada a lo mejor que podemos hacer en ese instante. O sea, siempre va a ir a ese punto. Siempre vamos a hacer lo mejor que podemos hacer en un instante. Mientras que en el caso del ajedrez, tal vez justo estamos a un movimiento de comer alguna pieza, pero si comemos esa pieza, capaz va a significar nuestra derrota en un par de turnos posteriores. Entonces, en ese caso, no se utiliza una técnica greedy. O sea, la decisión óptima no siempre es la que aparentemente es óptima en ese instante. Siempre hay que pensarlo un poco más. O sea, depende mucho de las cosas. Mientras que en el tenis ya me habíamos visto que sí, o sea, lo único que importa es hacer lo mejor en ese instante y ya está. Definiendo formalmente qué es una técnica greedy. Bueno, es una técnica que realiza la decisión óptima posible en cada punto, sin pensar en un futuro sobre las consecuencias que eso podría traer. Solamente ve lo óptimo en un instante y ya está. Entonces, los algoritmos greedy tienen ciertas propiedades que los caracterizan. La primera de ellas es la propiedad de selección óptima. ¿A qué se refiere con eso? A que en un punto, cuando nosotros estamos resolviendo nuestro problema, entonces siempre vamos a poder definir cuál es la acción más óptima que podemos realizar en ese instante. Un ejemplo de esto podría ser lo siguiente. O sea, imagínense que uno está caminando o explorando un lugar nuevo, un lugar donde tal vez no hay mucha población. Entonces solamente hay ciertos caminos con algunos letreros, una selva por así decirlo. Entonces ustedes parados en un punto ven que hay dos caminos, o sea que el camino por el que estaban yendo se divide en dos. Entonces ustedes ven a primera vista que un camino parece más seguro que otro. Parece que varias personas caminaron por ese camino, mientras que el otro camino tiene demasiada vegetación y no hay un camino sólido o bien marcado. Entonces, en ese punto, si nosotros lo vemos de manera óptima, lo mejor sería irnos por el camino que está mejor vista, simple vista, ¿no ve? Pero después no nos preocupamos hacia dónde nos pueda llevar ese camino. O sea, solamente vemos que en ese punto lo mejor era irse por ese camino y vamos a tomar ese. Tal vez por el otro camino que parecía no tan seguro, al final se llegaba hacia un lugar donde podría haber tal vez mucha comida. Mientras que yendo por el camino que inicialmente parecía más óptimo, se puede llegar a un barranco donde tal vez no hay salida. Entonces, la estrategia greedy solamente ve en ese instante. Obviamente, como aquí estamos viendo, no siempre tomar lo mejor puede ser lo óptimo. Entonces, justo
para eso existe esa segunda restricción de los algoritmos greedy, que dice que tiene que tener una subestructura óptima. ¿Y eso qué significa? Que si nosotros hacemos lo más óptimo en cada paso, al final vamos a poder llegar al objetivo final de forma óptima. Es decir, que, por ejemplo, volviendo al ejemplo anterior de los caminos, si es que nuestros caminos cumplen esas dos propiedades, entonces irnos por el camino mejor cuidado o más agradable siempre va a ser lo mejor que irse por otro camino que a la primera vista no pareciera tan bueno. Entonces, para poder aplicar un algoritmo greedy, sí o sí tiene que haber esas dos propiedades. Poder seleccionar o poder decidir en un punto cuál es la opción óptima. Y la segunda propiedad, que es la subestructura óptima, que es la de siempre tomar el camino más óptimo y de esa forma se va a llegar a la respuesta óptima para solucionar el problema. Obviamente aquí dice que no siempre trabaja lo greedy. Habíamos visto por qué. ¿No ve? O sea, si cumple estas dos propiedades, obviamente se puede aplicar un algoritmo greedy a ese problema. Pero no siempre se puede aplicar un algoritmo greedy a cualquier problema en general. Ya hemos visto también con el ejemplo del camino, ¿no? No siempre podemos suponer eso para cualquier problema. Entonces sí o sí por lo menos tiene que tener estas dos propiedades para poder aplicar de forma segura un algoritmo greedy. Pero entonces, ¿qué pasa en los casos en donde no podemos realizar un algoritmo greedy o una decisión codiciosa? Entonces, ese tipo de problemas se resuelven con programación dinámica, que ese es otro tema que igual nos permite desarrollar algoritmos y hallar sus soluciones óptimas, pero probando todas las posibilidades. Bueno, hay algunas aplicaciones de los algoritmos greedy, como vemos aquí. Por ejemplo, los algoritmos de ordenación de selección y el orden topológico utilizan estrategias greedy. Las colas de prioridad también. Los algoritmos de prim y Kruskal para grafos para poder hallar el árbol de expansión mínima también son algoritmos greedy. Estos algoritmos lo vamos a ver en la materia, los dos algoritmos. Luego también existe el algoritmo de la ruta más corta en un grafo con peso, que es el algoritmo de Dijkstra. Igual, estos dos algoritmos están aplicados a grafos, el de Dijkstra, el de prim y el de Kruskal, estos dos tipos de algoritmos. Luego también existen, o está el ejemplo del cambio de monedas, que eso sí lo van a ver en clases y lo vamos a ver en la materia. Luego también está el problema de la mochila fraccional, que eso lo vamos a ver justo ahorita. Y luego hay algunos otros problemas más. El que nos va a interesar también a nosotros es este de aquí, el algoritmo del horario de trabajo. Primeramente vamos a irnos a explicar y también vamos a codificar e implementarlo, el algoritmo de la mochila fraccional. Entonces, bueno, el problema nos dice lo siguiente, o sea, tiene una historia de que somos un ladrón y entramos a una joyería. Y en la joyería nosotros encontramos varios objetos. En este caso vamos a suponer que son 7. Luego, cada uno de esos objetos tiene su precio asociado y también tiene su determinado peso. Y luego también el problema nos dice que nosotros tenemos o podemos cargar a lo mucho, en este caso, una cantidad máxima de kilos. Vamos a suponer que estos pesos están en kilos y que nos dice que nosotros a lo mucho podemos llevar 15 kilos. Obviamente no podemos meter todos, ¿verdad? Porque sumándole todo esto da más de 15. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seleccionar algunos de estos objetos. Entonces, hay dos versiones para este problema. La primera es la que no tiene el fraccional, la que es así. ¿Y a qué se refiere este problema? En este problema nosotros únicamente podemos decidir llevar un objeto o no llevarlo. Es como decir que nosotros solamente eligiéramos ciertos objetos y solamente esos son los que vamos a llevar. Si es que todavía nos sobra peso, pero no podemos meter ningún objeto más, así de forma entera, entonces no podemos llevar. Y la otra versión que nosotros vamos a resolver aquí es la fraccional. ¿Qué nos dice la fraccional? Que nosotros podemos romper los objetos, o sea, partirlos en partes, partirlos en fracciones.
y solamente podemos llevarnos ciertas fracciones de esos objetos. Entonces, la versión fraccional utiliza un algoritmo greedy para su resolución, pero la versión que no es fraccional, o sea que solamente decide en llevarse un objeto o no sin partirlo, entonces esa solución no tiene el algoritmo greedy asociado. Su algoritmo de resolución es mediante programación dinámica. Pero en este caso, como estamos hablando de algoritmos greedy, entonces vamos a ver la versión fraccional. Bueno, obviamente vamos a tener varias ideas sobre cuál podría ser el criterio para poder siempre tener el costo máximo. Entonces, la idea 1. ¿Cuál va a ser la idea 1? O sea, nosotros a simple vista podemos tratar de pensar que siempre llevándonos los objetos más pesados vamos a obtener un mejor beneficio, ¿no ve? Bueno, entonces haremos la prueba. Entonces, veamos esto. Aquí vamos a tener esto. Entonces, en estas primeras llaves vamos a meter los objetos que nosotros estamos llevando. Los precios, mejor dicho. A ver, vamos a seleccionar el más caro, que en este caso es el de 18. Entonces llevo este. Pero, a su vez, ese tiene un peso de 4. Listo. Ahora sí. Hemos gastado hasta ahorita un peso de 4. Pero como no hemos sobrepasado el límite, entonces podemos seguir metiendo más objetos. El siguiente, ¿cuál sería? Sería este de aquí. El de 15. O sea, precio 15 y peso 5. Entonces, así. Ahora hasta ahorita tenemos en la mochila un peso de 9. Entonces, como todavía no llegamos al límite, podemos seguir insertando. ¿Cuál es el siguiente que podemos tomar? Obviamente sería este de aquí. El precio 2. Digo, precio 10 y peso 2. Entonces, si sumamos esto, precio 10 y peso 2. Tenemos 4 más 5, nada, más 2, 11. Todavía tenemos un espacio de 4 para poder meter algo. Bueno, entonces 18, 15, 10. Luego, ¿cuál más es el siguiente que podemos ingresar? A ver, el siguiente tiene este peso de aquí. Tiene peso 7. Digo, tiene precio 7. Pero su peso es 7. Por lo tanto, ¿qué significa? Que no podemos ingresar todo este objeto a la mochila. Ya, el siguiente a ingresar es el que tiene precio 7. ¿No ven? Ahora sí, pero su peso de este es igual a ¿cuánto? A 7. No puedo insertarlo completamente, ¿no ven? Porque ahorita de por sí ya tengo un peso de 11 en la mochila. A lo mucho puedo meter algo de peso 4. Por lo tanto, lo que voy a hacer va a ser partir este objeto de peso 7 y llevarme una parte que pese 4. Entonces, llevándome una parte que pese 4, se completa el peso y el costo va a ser ¿qué? 7, que era el precio original, dividido entre 7. Al hacer esta operación de aquí, nosotros obtenemos cuál es el precio que nosotros nos llevamos por kilo. Entonces, a esto nosotros le multiplicamos por 4. Si esto es lo que nos llevamos por kilo, nosotros estamos diciendo que nos vamos a llevar 4 kilos, ¿no ven? Entonces lo multiplicamos por 4. Entonces, este es el costo total que nosotros nos estaríamos llevando en base a la idea 1. Y bueno, vamos a calcular cuánto es ese costo. En este caso nos sale ¿cuánto? Nos sale 47. Exacto, nos sale 47. Ya, ahora sí. ¿Cuál es la segunda idea? Bueno, la segunda idea que nosotros podemos tener es, vamos a llevarnos los que tienen siempre menor peso. O sea, vamos a tratar de meter a hartos pequeñitos. Entonces, la idea 2 es la siguiente. A ver, ¿cuál es el que tiene menor peso? En este caso sería el 1, bueno, el objeto 7 y el objeto 5.
Entonces insertamos esos dos aquí y tengo un costo de 6 más 3. Listo, exacto. Ahora sí, ¿cuál es el siguiente que tiene menor peso? Es el objeto 1. Entonces su peso es 2 y me incrementa el costo en un precio de 10. Bueno, ahora el siguiente que tiene menor peso es el objeto 2 con peso 3. Entonces metemos ese y luego incrementamos el valor total en 5. Exacto, hasta ahorita hemos llenado 5 más 2, 7. Un espacio de 7 en la mochila. Y seguimos teniendo espacio entonces de sobra. Luego llevaríamos el objeto que pesa 4. Entonces llevando el objeto que pesa 4 nos ganamos un valor de 18. Listo. Luego vamos a intentar llevar el objeto que pesa 5. Vamos a ver si podemos. Esto es 5 más 4, 9, más 3, 12, más 2 es 14 y más estos 12 es 16. Por lo tanto, no lo podemos llevar completo. Si no, solamente nos vamos a llevar 4 de esos, o sea, 4 kilos de ese. Lo vamos a partir. ¿Y eso qué beneficio nos trae? ¿Cuál era? Era este objeto de aquí. 15 entre 5. Entonces, 15 dividido entre 5 nos da el costo de llevarnos un solo kilo de ese objeto. Pero si ese lo multiplicamos por 4, entonces nos da lo que nos estamos llevando de ese objeto si es que lo partimos y nos llevamos 4 kilos. Y ahora sí calculamos cuál es el beneficio total para la segunda idea. Y nos damos cuenta de que obviamente nos trae mayor beneficio. Aquí nos dice que nos da un coste de 54 seguir la segunda idea. Ahora sí, pero ¿creen ustedes que haya otra idea? Pueden pausar el video y pensar, o sea, si tienen alguna otra idea de cómo poder aumentar el coste que nos estamos llevando. Porque hasta ahorita, por lo menos para este caso, parece que lo más accesible es seguir la idea 2 y aquí nos da un coste de 54. Pero ahora yo les comento otra idea. Idea 3. Lo voy a colocar en literal primero para que se entienda. Vamos a llevar los objetos que tengan mayor relación entre precio sobre peso. ¿A qué me refiero con eso? Yo voy a calcular los siguientes valores auxiliares para la tablita de arriba. Y eso va a ser lo siguiente. Voy a agarrar el precio y lo voy a dividir entre el peso. Y hacer esta división, ¿qué es lo que me da? Ya habíamos visto en aquí, ¿no ve? Que me dice que es cuánto es el valor que yo me llevo por kilo en este caso. Ahora sí, para los siguientes casos vamos a hacer lo mismo. Entonces, completando la tabla, tenemos lo siguiente. 5 entre 3 es 1,66, 15 entre 5 es a 3 y todo eso. Ahora sí, ¿qué nos dice la idea 3? Que de todas estas relaciones que hemos obtenido ahí, nosotros siempre vamos a tomar los objetos que tengan una mayor relación. En este caso, si nos damos cuenta, este es el objeto cuyo valor es más grande que de todos estos, ¿no ve? Por lo tanto, vamos a hacer eso. Entonces, para la idea 3, vamos a definir dos conjuntos. Inicialmente vamos a llevar el objeto el objeto número 5. Pesa 1, pero nos da un costo de 6. Hasta ahí. Listo. Luego, ¿cuál es el siguiente objeto que podemos llevar? Siguiendo esta idea, es el que tiene la relación 5, ¿no ve? Este de aquí. Entonces, ese es el objeto 1. Entonces, lo insertamos que pesa 2, pero nos llevamos un valor de 10. Ahora sí, ¿cuál es el siguiente? Sería obviamente el 4.5. Entonces, ese dice que tiene un peso de ¿cuánto? De 4
y nos suma ¿cuánto? 18. Listo. Hasta ahorita hemos gastado 4 más 2, 6, 7. 7 de espacio en la mochila. O sea, todavía seguimos teniendo algo de espacio. Ya. ¿Cuál es el siguiente más grande? Sería el 3, ¿no ve? Pero hay dos 3. Entonces, bueno, vamos a insertar los dos. Creo que se pueden insertar los dos en este caso. Entonces, vamos a insertar el que tiene peso de 5, aquí el objeto 3, con un beneficio o con un costo de 15. Luego vamos a insertar el otro que tiene peso 1, el objeto número 7, y que tiene un costo de 3. Ahora veamos cuánto tenemos en total. Hasta aquí son 6, más otros 6 es 12 y más uno más es 13. Todavía tenemos 2 kilos más. Ahora sí, ¿cuál es el que le continúa? El que le continúa es este de aquí, ¿no ve? El de 1,66. Pero como solamente podemos llevar 2 kilos, entonces este objeto que tiene 3 kilos, lo partimos y nos llevamos 2 kilos de ese objeto. Ya, entonces, ese es igual a ¿qué? A 5 entre 3, con eso nos llevamos, con ese es el precio de llevarnos un solo kilo, pero nos vamos a llevar 2 kilos de ese. Exacto, y entonces aquí sumamos un más 2. Y listo, ahora veamos cuál es el beneficio que nos trae hacer esta selección. Y aquí nos dice que el beneficio de hacer esa selección o de aplicar esa idea es de 55,33. Si ustedes se fijan, es ligeramente superior a este precio que hemos obtenido nosotros aquí al principio. ¿No ven? Ligeramente superior. Pero estamos viendo que esta es la solución óptima. ¿No ve? Aunque sea por poco, sigue siendo mayor que las otras dos. Sigue siendo mucho mayor que las otras dos. Entonces, la idea greedy para este algoritmo, la cual halla la solución óptima, es la última que hemos propuesto. Hallar sus relaciones entre precio y peso de cada uno de estos y luego ir tomando siempre los que tienen mayor valor en esa relación. Hemos ido tomando primero el 6, luego el 5, luego el 4,5, así. Y si en algún punto no podemos llevar todo ese objeto que nos corresponde, entonces nos llevamos solamente una parte de ese objeto. Si lo vemos mejor sería algo así, y esta es una buena forma de recordarse. Vamos a imaginar que el precio lo vamos a poner en bolivianos, que el peso lo vamos a poner por kilos, y al hacer la división de precio entre peso, ¿qué nos sale? Bolivianos por. Entonces, ¿con lo que estamos sacando aquí? Es solamente cuántos bolivianos nos cuesta llevarnos un kilo de ese objeto. Esa es una mejor forma de verlo y de acordarse. Siempre vamos a buscar que este precio sea mayor. Que mientras más podamos ganar por kilo, entonces es mucho mejor para nosotros. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a codificar este algoritmo o esta idea para el caso del problema de la mochila. Bueno, para eso vamos a utilizar el lenguaje C++ y también vamos a utilizar este editor de texto que es el Sublime Text para hacer nuestros programas. Bueno, originalmente, ¿qué tenemos que leer? Tenemos que leer los precios. Entonces me voy a declarar variables enteras. Bueno, un vector de enteros que es el precio. Ahora sí, pero ¿cuántos objetos van a ser? Bueno, eso también tenemos que leerlo por teclado. Entonces, exacto, leemos por teclado eso y nos declaramos un vector de precios y un vector de pesos. Listo, los dos de tamaño n. Ahora a continuación vamos a pasar a leer esos dos vectores. Entonces leemos el vector de precios y leemos el vector de pesos. Listo, ahora sí, ya está. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos sacar? Es esa relación que habíamos dicho en un principio, ¿no ve?
este de aquí. Nosotros necesitamos obtener este vector de aquí. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, es un vector auxiliar y si nosotros nos damos cuenta, estos valores pueden ser números reales, o sea, números con decimales. Entonces, tenemos que definir un tipo de dato que soporte eso. Bueno, nos declaramos un vector de dobles. En este caso yo le voy a colocar relación, solamente es relación. Y obviamente es de tamaño n. Ahora sí, vamos a darle valores a ese vector de relación para cada uno de los objetos. Entonces, relación en i va a ser igual a ¿qué? Al precio de ese objeto dividido entre su peso. Ahora sí, pero en este caso va a haber un ligero problema. Como estas dos variables son enteras, al hacer la división también nos retorna un entero, a pesar de que la división sea con decimales. Entonces, para evitarnos ese problema, le colocamos un doble por adelante. Nada más. Estas llaves no es necesario. De ahí por el momento vamos a ver cómo son o cómo se están calculando los datos para ver si todo está ejecutándose bien. Entonces vamos a mostrar la relación y un espacio en blanco. Listo. Ahora bueno, vamos a proceder a compilarlo. Y para compilarlo en este caso yo voy a utilizar la ventana de comandos. Agarro el código y hago esto. Esto tranquilamente se puede hacer en el CodeBlocks o en cualquier otro IDE. Solamente que yo lo estoy haciendo con la consola. Bueno, entonces, para este caso, ¿cuántos objetos son? Son 7 objetos. ¿Cuáles son sus precios? 10, 5, 15, 7, 6, 18 y 3. ¿Cuáles son sus pesos? 2, 3, 5, 7, 1, 4, 1. Y estas son las fracciones que nos saca. Y sí, está bien. 5, 1,66, 3, 1, 6, 4.5 y 3. Listo, entonces hasta el momento nuestro programa está bien. Bueno, una vez que ya hemos calculado las relaciones, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir tomando siempre el que tenga mayor valor en esa relación. Ya, entonces, nosotros vamos a ordenar el vector. Este vector de aquí lo vamos a ordenar de mayor a menor. ¿Cómo hacemos eso? Obviamente aquí nosotros podíamos utilizar los algoritmos de ordenaciones, burbuja, quicksort y todo eso. Pero para este caso, o sea, lo que nos interesa es resolver el problema de forma óptima. Y si ustedes se recuerdan, para el algoritmo de burbuja y todo eso, tienen complejidad de O de n cuadrado, donde n, que es en este caso la de aquí, es el tamaño del vector. Entonces, si tiene complejidad O de n cuadrado para valores muy grandes de n, este algoritmo toma demasiado tiempo. Y solamente sería el ordenar el que toma tanto tiempo. Por lo tanto, como nosotros lo queremos optimizar, entonces vamos a utilizar esta función predefinida del lenguaje. En este caso, esta función se encuentra definida en la librería estándar de C++, más específicamente en la sección de algoritmos. Entonces, esta función nos permite ordenar un vector. ¿Cuáles son los parámetros que recibe? Primero, nombre del vector o puntero hacia el inicio del vector. Luego nos recibe como segundo parámetro un puntero hacia el último elemento del vector. Y en este caso el último elemento del vector es este y su puntero justo se calcula de esta forma. Y como tercer parámetro nosotros le podemos indicar si se va a ordenar de manera ascendente o descendente. En este caso, como queremos que se ordene de mayor a menor, le colocamos un greater de dobles. Y listo. Y para ver que está ordenando bien y que está funcionando, entonces voy a copiar este código aquí y lo voy a pegar aquí. Listo. Volvemos a compilar. Aquí nos dice un error. Listo, no hay problema.
lo que vamos a hacer va a ser este de aquí. Aquí me he olvidado poner paréntesis. Bueno, hacemos un CLS, pero mi pantalla se ha vuelto a oscurar de nuevo. Insertando los datos tenemos lo siguiente. Y si nos damos cuenta, este vector que teníamos en aquí ahora se encuentra ordenado. Primero es el 6, luego el 5, luego el 4.5, luego el 3, luego el 3, luego el 1,67 y luego finalmente está el 1. Y listo, ya estaría ordenado el vector. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos aquí. Ya. Y nos vamos a definir una variable doble que va a ser nuestra respuesta, que inicialmente es 0. Y también otra variable doble que va a calcular el peso actual que nosotros estamos cargando en nuestra mochila, que inicialmente igual es 0. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos todo este algoritmo? Bueno, vamos a empezar a iterar siempre desde el más caro, ¿no? Vamos a elegir el elemento más caro y lo vamos a ver si podemos meterlo enteramente en nuestra mochila. Ahora sí, pero fíjense aquí un pequeño detalle. Ahorita, este vector lo único que tiene es la relación, ¿no ve? Pero no sabemos originalmente a qué objeto pertenecía justo esa fracción. Me explico de otra forma. Si nosotros ahorita agarramos este 6, que es el que está más adelante, ¿qué es lo que nosotros primero verificamos? Verificábamos si podemos insertar ese elemento en nuestra mochila, si todavía teníamos espacio. Pero para eso nosotros primero sumábamos el peso que teníamos a nuestro peso actual y veíamos si no se sobrepasaba. Pero ahora, como todo esto está ordenado, yo no sé a qué elemento pertenecía esta relación de aquí, este valor de aquí. En este caso sabemos que pertenecía a este de aquí, ¿no ve? No había ningún problema. Pero si lo ordeno todo esto, no sé a quién pertenece. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Una opción sería no ordenar esto y luego simplemente ir buscando cuál es el mayor que tengo. Van buscando todo el mayor que ustedes tienen y encuentran el mayor, verifican todo eso si se puede insertar o no en la mochila, y una vez verificado todo eso, para que este valor no afecte después, le pueden colocar un -1 para decir que nosotros nunca vamos a seleccionar otra vez ese elemento de ahí, y luego volvemos a buscar el máximo y así podemos ir haciendo. Pero ¿cuál sería la complejidad de hacer eso? Fíjense, para encontrar el máximo en una vuelta, nosotros recorremos todo el vector, ¿no ven? Y eso ya, en la anterior clase ya habíamos explicado que eso tarda tiempo n, ¿no ven? Un O de n tarda en tiempo. Recorrer una sola vez el vector. Pero nosotros no vamos a recorrer una sola vez, ¿no? Vamos a recorrer varias veces hasta que se llene nuestra mochila. Entonces, ¿pero qué pasa si el valor de nuestra mochila es muy grande? O sea, pueden caber todos estos elementos en nuestra mochila. ¿Qué es lo que va a hacer el algoritmo? El algoritmo va a eliminar un elemento cada vez, ¿no ve? O sea, tras realizar la primera iteración, va a eliminar un elemento de aquí, lo va a colocar en -1. Y luego, para la segunda iteración, va a volver a buscar entre todos los elementos, ¿no ve? ¿Cuál es el mayor? Y después otra vuelta va a eliminar otro, por así decirlo, este de aquí. Una vez habiendo hecho eso, va a iterar otra vez entre todo el vector, buscando otro elemento. Y luego lo va a eliminar. Pero fíjense, por cada iteración completa al vector, nosotros eliminamos un elemento cada vez. Y como vamos a suponer que al final vamos a eliminar todos los elementos, ya que nuestra mochila es lo suficientemente grande, entonces, ¿cuántas veces recorremos el vector? N veces, ¿no ven? Si por cada vez que nosotros recorremos el vector eliminamos uno y luego tenemos que eliminar n elementos, entonces n veces vamos a recorrer este vector. Por lo tanto, cada una de esas vueltas se va a hacer ¿cuánto? N veces. Entonces, al final, la complejidad de hacer todo ese algoritmo es ¿cuánto? O de n al cuadrado, ¿no ven?
que es lo mismo de que si nosotros lo hubiéramos ordenado este vector con el algoritmo de la burbuja. Ya, pero nosotros hemos dicho que lo queremos resolver en una menor complejidad. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema en una menor complejidad? Bueno, podríamos aplicar lo siguiente. En este caso, lo que nosotros queremos saber es exactamente para cada relación a qué objeto corresponde. ¿Cuál es el índice del objeto al que corresponde? Bueno, una forma tal vez no tan simple de poder hacer eso es lo siguiente. Para el caso de C++, vamos a utilizar este tipo de dato que se llama pair. Pair de doble y int. ¿Qué es lo que hace esto? O sea, originalmente, los vectores, como son en este caso, cada celda del vector, ¿qué es lo que guarda? Guarda un entero, ¿no ve? Eso es lo que sabemos desde primer semestre. Pero cuando yo declaro este tipo de dato, me dice que cada posición de este vector va a guardar dos valores. El primer valor va a ser un doble y el segundo valor va a ser un entero. Eso es lo que me guarda este valor de aquí. Este de aquí. Entonces, este valor doble va a ser la división que habíamos hecho en aquí, en esta parte. Ese va a ser ese valor doble. Pero ahora, ¿cuál va a ser este valor de int para cada elemento? Para eso veamos el Excel. Hemos dicho que si este elemento no entra dentro de la mochila, entonces ¿qué hacemos? Lo partimos, ¿no ven? Exacto, lo vamos a partir y vamos a meter justamente lo que falta. Pero habíamos dicho que también para ver si un elemento entra o no en la mochila necesitábamos su ¿qué? Su peso. Solamente necesitamos su peso para saber si un elemento entra o no en la mochila. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Entonces, este segundo valor que vamos a guardar para cada dato va a ser el peso de ese objeto. Y aquí lo voy a poner como comentario. Los valores van a estar divididos en relación y peso del objeto. Eso van a ser nuestros valores. Ya. Pero ahora sí, ¿cómo guardamos datos en este tipo de variables? Bueno, primero veamos. El primer valor es el doble, ¿no ve? Entonces, en el vector relación, en la posición i, punto, le ponemos un punto, first, indicándole que vamos a guardar datos en el primer espacio, que es el que corresponde al doble. Luego, tenemos que guardar datos correspondientes a la segunda posición. En este caso es second la segunda posición, a este valor de aquí. Ahí vamos a guardar que hemos dicho el peso del objeto. Peso del objeto. Y listo, nada más. Y ahora, pero aquí la ordenación va a cambiar, porque si nosotros lo queremos ejecutar de esta forma, nos va a dar un error de compilación. Ya que para ordenarlo de mayor a menor, nosotros aquí adentro tenemos que colocar el tipo de dato. Pero ahora nuestro tipo de dato del vector que queremos ordenar no es solo un doble, ¿no ve? Es un pair de un doble y un entero. Entonces nosotros lo que vamos a hacer va a ser copiar este tipo de dato y lo vamos a insertar aquí adentro. Así. Y listo, y todo normal. Y al momento de recorrer cada uno de los elementos, inicialmente yo voy a hacer que me muestre esos elementos. Entonces voy a colocar una llave, voy a colocar relación de i.first, perdón, este es first. Luego, separado con una coma, voy a colocar el peso de ese objeto. Relación de i.second. Luego otra llave y un espacio y otro espacio. Y listo, nada más. Aquí ya tenía eso. Bueno, lo vamos a comentar esto. Listo, ahora sí lo vamos a ejecutar. Entonces yo me voy a copiar esta entrada de aquí.
Voy a compilar de nuevo mi programa. No hay ningún error. Compilo y pego. Y aquí fíjense qué es lo que me sale. Me salen todas las relaciones, pero acompañados del peso de ese objeto. Ahora veamos si eso corresponde. Con el Excel lo vamos a comparar. Entonces vamos a comparar. Primero está el de la relación que vale 6. Su peso es el 1. Está bien. Luego está el de la relación que vale 5. Su peso es 2. Está bien. Luego el de 4.5. Su peso es 4. Y está bien. Y si comparamos para cada uno de los demás, entonces va a coincidir también. Listo, entonces hasta este punto ya tendríamos lo que necesitamos para poder resolver el problema. Y fíjense bien, la complejidad de hacer esta ordenación utilizando este algoritmo es n log de n, donde n es el tamaño del vector, obviamente. Entonces, hasta ahorita, la complejidad de hacer esto es de la lectura O de n tranquilamente. Complejidad de esto sigue siendo O de n, ¿por qué? Porque solamente damos una pasada al vector. Complejidad de esto, n log de n, de la ordenación. Luego, para la resolución también vamos a hacer una sola pasada lineal, ¿no ven? Entonces, hasta el momento, la complejidad de todo el algoritmo sería n log de n, porque justo esta es la instrucción que gasta más en todo nuestro algoritmo. Porque O de n es menor que O de n por log de n. Pero bueno, entonces esto lo vamos a comentar para tal vez si lo necesitamos en un futuro. Y aquí vamos a hacer el algoritmo. Entonces, estando en el objeto 0, que sería el objeto en el que tiene mayor relación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que verificar? Tenemos que verificar si el peso actual más el peso de ese objeto es menor o igual que mi peso original. Pero aquí el peso original no lo hemos leído, ¿no ven? Entonces eso más lo leemos. Va a ser un doble que va a ser total. Y luego de leer el tamaño de los objetos, la cantidad de objetos, voy a leer ese parámetro. Total. Exacto. Listo, hago esto y aquí verifico si esta suma es menor o igual que mi total, que significa que yo puedo meter todo este objeto a mi respuesta. Entonces voy a hacer eso. Mi respuesta es igual a ans más igual la relación de i.first, que este es el costo. No, en este caso, esta es la relación entre el costo y el peso. Pero de esa relación, como puedo meter todo el objeto, entonces lo multiplico por justo este parámetro de aquí. Justo por este otro de aquí. Así. ¿Por qué funciona esto? Esto habíamos dicho que nos dice la cantidad de bolivianos que nosotros ganamos por kilo, ¿no ve? Y si vamos a meter todo el objeto, entonces vamos a meter obviamente todos los kilos de ese objeto, ¿no ve? Por lo tanto, multiplicando esta relación por la cantidad de kilos de ese objeto, obtenemos el peso o el precio de llevarnos todo el objeto completo. Ya. Por entonces, en caso contrario de que esto ya no se cumpla, en caso contrario de que ya no puede insertar todo este objeto entero sin partirlo a mi solución. Entonces, por el caso contrario, ¿qué es lo que vamos a hacer? No podemos llevarnos todos los kilos, eso ya habíamos visto, ¿no ve? Entonces, como no podemos llevarnos todos los kilos, vamos a llevarnos solamente los kilos que nos faltan. ¿Y de dónde sacamos los kilos que nos faltan? Bueno, ese es del total menos el peso actual. En aquí está la cantidad de kilos que nos faltan, ¿no ve? Del peso actual le quitamos, bueno, del total le quitamos el peso actual y eso es la cantidad de kilos que nos faltan por llenar. Y ese lo multiplicamos por
este valor de aquí, que es la relación. Y listo. Pero ojo, fíjense en aquí, en el algoritmo. Una vez que nosotros hemos insertado el 3, ¿no ve? Que nos hemos llevado solamente 2 kilos, entonces ya no verificábamos para los siguientes. ¿No ve? En este caso nos faltaba verificar para el 1. Ya no verificamos para este, ¿por qué? Porque se había llenado ya nuestro espacio. Entonces, una vez que nosotros no podemos llenar completamente un objeto, tenemos que romper el ciclo. Entonces, una vez que nos llevemos cierta cantidad de un objeto, rompemos el ciclo. Listo, y al final solamente imprimimos la respuesta. Code, valor máximo le pondremos y vamos a imprimir la variable ans. Y listo. Y obviamente el valor que nosotros obtengamos aquí tiene que coincidir con lo que nosotros hemos sacado en el Excel. Entonces colocamos los datos y nos sale 64. Pero eso no coincide con lo que hemos sacado aquí. Aquí hemos sacado 55,33. Entonces algo está mal, ¿no ve? ¿Qué es lo que está mal? Aquí adentro. Fíjense. Nosotros sumamos a las respuestas lo que corresponde, ¿no ve? Pero en ningún momento aumentamos el peso actual luego de habernos llevado el objeto. Es como decir que ahorita estaríamos suponiendo que todos los objetos pesarán 0 y por lo tanto solamente nos llevamos todos, pues, y esa es la respuesta óptima. Pero entonces, para solucionar esto tenemos que sumar. Una vez que nos hemos llevado ese objeto, tenemos que sumar ¿qué? Su peso que nos ha llevado ese objeto, o sea, el peso que tiene ese objeto. Bueno, ahora vamos aquí. Vamos a ejecutar de nuevo el algoritmo, pero primero lo vamos a compilar. Compilamos, ejecutamos y nos dice que el valor máximo es 55,33. Y bueno, eso es justo lo que nosotros habíamos sacado en el Excel, ¿no ven? Exacto. Y es así como se ha codificado este algoritmo en complejidad en el log de n, haciendo de nuevo el mismo repaso desde el inicio. Esto de aquí tiene complejidad ¿cuánto? O de n. Entonces aquí le voy a poner O de n. Luego, esto de aquí es una pasada lineal al vector. Igual sigue teniendo tiempo de n, ¿no ven? Entonces hasta este punto nuestra complejidad es esto, O de n más n. Luego viene la ordenación. Como es otra instrucción aparte, entonces se suma, ¿no ven? Entonces n log de n. Listo. Luego, ¿qué más? Hacemos una pasada lineal al vector. ¿No ve? Y aquí adentro son operaciones simples. Eso es lo que habíamos dicho en la anterior clase, ¿no ve? Comparación, suma, 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 suma y comparación. Entonces eso nos cuesta ¿cuánto? N. Entonces, por la regla de la suma, habíamos visto que esta es n con esta n con esta n, entonces se pueden sumar y su constante puede desaparecer, ¿no ve? Por lo tanto, todo eso desaparecería así. Todas las n se vuelven una sola n. Pero ahora, ¿cuál es más caro? ¿O de n o O de n log de n? Habíamos dicho que O de n log de n es más caro. Por lo tanto, nuestra complejidad para este algoritmo es, en el peor de los casos, n log de n. Esa es la complejidad. Entonces, eso significa que nosotros le podemos dar unas entradas de hasta lo mucho 10 a la 6 a 10 a la 7 de datos. O sea, casi 1 millón o 10 millones de datos nosotros podemos insertar por aquí. Y el algoritmo va a correr en a lo mucho un segundo. Tal vez menos de un segundo. Ese es el beneficio de tener una buena complejidad para este código de aquí. Claro, obviamente, si ustedes se dan cuenta, hemos tenido que utilizar algunas estructuras predefinidas del lenguaje y también algunos tipos de datos que no son comunes. Y también conocer cómo funcionan estos algoritmos.
Eso había que tener también. O sea, habría que tener conocimiento de todo eso. Por eso es importante conocer bien tal vez el lenguaje en el que estamos programando. Si queremos hacer un programa eficiente, ¿no? Y bueno chicos, esa sería la clase de hoy día. En este caso ha sido un poco breve, ya que hemos hecho primero la introducción hacia los algoritmos greedy y hemos hecho la implementación de este programa que es clásico, que es el problema de la mochila fraccionaria. La siguiente clase vamos a hacer la implementación de otro problema clásico que es, en este caso, este de aquí. Es el problema del horario de trabajo. No, este de aquí. Del horario de los intervalos. En la siguiente clase vamos a explicar de qué se trata y también vamos a dar la solución greedy. Ya que existe una solución greedy para solucionar ese problema. Ahora, si nos fijamos en este libro, aquí también habla del problema de la mochila fraccional. Y aquí dice la definición más directa te dan aquí. O sea, directo va al grano, por así decirlo. Y aquí, si ustedes se fijan, ¿qué dice que es la solución? El algoritmo en sí consta de 3 pasos. El primer paso, computar el valor por densidad de cada ítem. Ese es el valor sobre el peso. Lo que nosotros habíamos hecho, ¿no? Bolivianos por kilo. Luego, ordenar cada uno de esos por su densidad, o sea, por este valor de aquí, por esta fracción. Y tomar lo mucho que sea posible, siempre y cuando no hayamos llenado la mochila todavía. Entonces, y eso, aquí mismo nos dice, ¿cuál es el tiempo de complejidad de este algoritmo? O de n log de n por la ordenación y O de n por la selección greedy. En este caso hemos visto que sí se cumple eso, ¿no ven? La ordenación toma n log de n. Y la solución greedy, en este caso, esta es la solución greedy, ya que esto es lo que resuelve el problema. Aquí solamente nosotros estamos modificando los datos de tal forma que nos sea más fácil procesar. Pero lo que resuelve el problema es esto de aquí. ¿Y esto tarda cuánto? O de n. Entonces es por eso que aquí en el libro dice eso. Que n log de n por la ordenación y O de n por la solución greedy. Bueno, aquí la solución nos da una nota que nos dice que si nosotros utilizamos una cola de prioridad, entonces podemos obtener una mejor complejidad, un mejor tiempo de ejecución. Bueno, nosotros la cola de prioridad no lo vamos a utilizar para este problema. Lo vamos a utilizar para cuando estemos implementando el algoritmo de Dijkstra, para hallar la ruta más corta de un nodo hacia todos los nodos en un grafo, ya sea dirigido o no dirigido con peso. Que eso vamos a aplicar en la siguiente clase. En la siguiente clase vamos a dar la introducción igual a los grafos, las notaciones y justo los problemas relacionados a grafos. Y bueno chicos, eso sería todo por hoy día. Nos vemos la siguiente clase. Adiós.